Imagina que eres una joven llena de sueños, con planes, metas y toda una vida por delante. Imagina que una noche sales con tu exnovio, recorres varios lugares, te encuentras con amigos, ríes, conversas y sin saberlo estás viviendo tus últimos minutos. Esa misma noche desapareces sin dejar rastro y tu última ubicación conocida es la casa de él. Lo que para cualquiera sería una salida más, para ti se convierte en la antesala de uno de los casos más mediáticos, indignantes y estremecedores de toda España. Un caso lleno de contradicciones, mentiras, silencios y un misterio que, con los años, solo se volvió más oscuro. Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo. Que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Y ahora sí, vamos a retroceder hasta el origen. Marta del Castillo Casanueva nació el 19 de julio de 1991 en Sevilla, una ciudad marcada por su ambiente cercano y el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a sus barrios. Era la primogénita de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y creció junto a sus dos hermanas menores, Lorena y Mónica, dentro de un entorno familiar estable y afectuoso en la zona de Tartesos. Quienes la conocieron coinciden en que Marta poseía una personalidad luminosa, agradable, sensible y profundamente apegada a los suyos. Para sus amigos, Marta tenía un carácter que combinaba dulzura y firmeza. Siempre estaba dispuesta a apoyar a quien lo necesitara y sabía escuchar sin reservas. Conservaba esa mezcla de ingenuidad y empuje tan propia de la adolescencia, una etapa en la que soñaba con distintas posibilidades de futuro mientras disfrutaba de la música, de las tardes con su círculo más cercano y de la rutina cotidiana. En casa era responsable, cumplida con los horarios, y jamás daba motivos de preocupación. Para su familia, cada salida era simplemente parte de la normalidad. Su vida avanzaba entre estudios, convivencia familiar y momentos con sus amistades. Nada hacía prever que su nombre se convertiría, con el tiempo, en el eje de una de las investigaciones criminales más conocidas y dolorosas de España. Con solo 17 años, Marta tenía proyectos, planes y una vida entera por delante. Sin embargo, su historia quedó interrumpida abruptamente una tarde de enero de 2009, un punto de quiebre que cambiaría para siempre la vida de su familia y marcaría a todo un país. El 24 de enero de 2009 transcurrió inicialmente como un sábado cualquiera en la casa de los del Castillo. El ambiente era tranquilo y no había nada que hiciera pensar que ese día terminaría marcado por la incertidumbre. Cerca de las 5 de la tarde, Antonio, su padre, llegó del supermercado con varias bolsas en las manos. Al abrir la puerta, vio a Marta lista para salir, arreglada y con la naturalidad con la que solía comunicar sus planes. Le comentó que se dirigiría a un barrio frecuentado por jóvenes. En ese momento, Antonio notó algo que le generó una ligera inquietud. Cerca de la vivienda se encontraba Miguel Carcaño, el exnovio de Marta. Él nunca había tenido una buena impresión de ese joven. La relación entre ambos no le gustaba, y además no confiaba en que su hija se desplazara en moto con él. Aún así, la conversación entre padre e hija fue breve y cariñosa. No había señales evidentes de preocupación y nada le indicó que algo pudiera salir mal. Poco después, Marta salió de casa, sin saber que sería la última ocasión en la que su padre vería su rostro. Al caer la noche, lo que antes parecía rutina comenzó a volverse inquietante. Marta tenía por costumbre avisar y contestar el teléfono, pero esa noche no respondió ni una sola llamada. Entre las 23:30 y la medianoche, la preocupación empezó a transformarse en alarma. Su madre llevaba horas intentando comunicarse con ella. Primero el teléfono celular sonaba sin que nadie atendiera, y más tarde dejó de presentar señal, como si se hubiese apagado o quedado sin cobertura. Esa desconexión abrupta fue la primera señal de que algo no encajaba. Intentando comprender qué podía estar ocurriendo, los padres comenzaron a llamar a los amigos de Marta en busca de cualquier dato que ayudara a ubicarla.
Las respuestas que recibieron, lejos de aclarar la situación, abrieron la puerta a una noche llena de dudas, versiones incompletas y detalles que jamás encajarían por completo. La primera pista concreta llegó a través de Ángel, un amigo cercano de Marta. Él le comentó a la madre de la joven que la había visto esa noche alrededor de las 8, conversando con Miguel en el puente de Triana. Era un dato importante, pero insuficiente para entender qué estaba ocurriendo. La familia continuó contactando a otros conocidos. Uno de ellos fue Samuel Benítez, quien afirmó no saber dónde estaba Marta, pero les proporcionó el número de teléfono de Miguel para que pudieran localizarlo directamente. Cuando finalmente lograron hablar con él, Miguel aseguró que había dejado a Marta frente a su casa a las 21:30. Aquella afirmación, que más adelante quedaría en evidencia por sus contradicciones, ya entonces no les dio tranquilidad. La respuesta confirmaba que algo no estaba bien. Las horas siguieron avanzando sin que hubiera ningún rastro de la joven. Y fue en la madrugada del 25 de enero, cerca de las 2 de la mañana, cuando el padre de Marta decidió dar un paso decisivo: presentar la denuncia por desaparición ante la policía. Antes de dirigirse a la comisaría, pasó por la vivienda de Miguel con la esperanza de encontrar algún indicio que ayudara a entender la situación. Sin embargo, encontró el lugar completamente cerrado, con las persianas bajadas y un silencio absoluto que resultaba inquietante. A pesar de no haber logrado nada allí, Antonio continuó su camino hasta la comisaría, acompañado por Samuel Benítez, quien se mantuvo presente desde esos primeros momentos del caso. La denuncia marcó el inicio formal de la búsqueda. Desde entonces, familiares, amigos y vecinos comenzaron a recorrer calles, realizar llamadas, revisar lugares conocidos y preguntar a cualquiera que pudiera aportar información. En las horas posteriores, un grupo de adolescentes, entre ellos los amigos más cercanos de Marta, salió a buscarla acompañados por la madre de su mejor amiga. No esperaron protocolos ni indicaciones. Simplemente comenzaron a desplazarse por la ciudad, explorando sitios que solían frecuentar y preguntando a quienes pudieran haberla visto. Muy pronto, las miradas se dirigieron hacia un punto en común: el piso ubicado en la calle León 13, un lugar al que Miguel tenía acceso libre y donde, de acuerdo con los primeros indicios, Marta podría haber estado aquella noche. Cuando el grupo llegó al edificio, tocaron de manera insistente la puerta y llamaron repetidamente a Miguel. Nadie respondió. La tensión creció hasta que, finalmente, se abrió la puerta y apareció Francisco Javier Delgado, medio hermano de Miguel. Según relataron quienes estuvieron presentes, su actitud resultó fría, distante y poco natural para la situación. De inmediato, otro detalle generó inquietud: un olor penetrante a productos de limpieza y lejía que provenía del interior del piso. El aroma era tan intenso que varios de los jóvenes lo recordaron con claridad y lo mencionaron posteriormente en sus declaraciones. Francisco Javier aseguró que Marta solo había pasado por allí unos minutos antes para recoger unos CDs, y que cuando él regresó ya no se encontraba. También dijo que Miguel se había marchado hacia la casa de su novia, donde solía dormir. Nada de lo que decía parecía coherente, y cuanto más hablaba, más dudas surgían entre quienes buscaban desesperadamente a la joven. Horas después, el tío materno de Marta también acudió al lugar para hablar directamente con Francisco Javier. Además de esa conversación, se tomó el tiempo de consultar a varios vecinos del edificio, buscando cualquier indicio que pudiera aclarar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando la inquietud inicial comenzó a transformarse en verdadero temor. Uno de los vecinos declaró haber visto a Miguel en plena madrugada, empujando una silla de ruedas por el pasillo, cargando sobre ella un bulto cuyo contenido no pudo identificar. Otro vecino aportó un dato aún más perturbador. Afirmó haber escuchado gritos y golpes que provenían del departamento, seguidos de un chillido femenino que se cortó de forma abrupta. Después de ese sonido, según relató, el edificio quedó sumido en un silencio inusual, casi forzado, que contrastaba con el estruendo previo. Aunque en ese momento no existían pruebas formales que confirmaran lo que se sospechaba,
La suma de testimonios reforzó la sensación de que algo grave había ocurrido dentro de la vivienda. Mientras tanto, el grupo de jóvenes que acompañaba a la familia seguía merodeando por los alrededores, movidos por la desesperación y la urgencia de encontrar a Marta. El ambiente dentro y fuera del edificio era tenso. Tanto el olor a lejía, la actitud distante de Francisco Javier y los testimonios vecinales dibujaban un panorama inquietante que hacía cada vez más difícil mantener la esperanza de que la desaparición tuviera una explicación sencilla. La ciudad, aún dormida durante las primeras horas de aquella madrugada, comenzaba a despertar sin saber que estaba a punto de involucrarse en una de las búsquedas más mediáticas y complejas de los últimos años en España. Con el avance de la investigación, los primeros esfuerzos se concentraron en reconstruir detalladamente las últimas horas en las que Marta fue vista con vida. Según esa primera línea de trabajo, luego de salir de su casa aquella tarde, la joven subió a la motocicleta de Miguel. Eran aproximadamente las 5:45 de la tarde cuando realizaron su primera parada. La vivienda de una amiga a quien Marta debía entregar unos apuntes escolares. La visita fue breve, apenas unos minutos, y quienes la vieron entonces afirmaron que se comportaba con total normalidad. Tras entregar el material, volvió a subir a la moto junto a Miguel. El siguiente destino fue un botellón improvisado en un parque cercano, donde se reunieron con varios jóvenes, entre ellos un menor de 15 años llamado Francisco Javier García, conocido como El Cuco, nombre con el que lo identificaremos a lo largo del vídeo para evitar confusiones con el medio hermano de Miguel. Durante más de una hora, el grupo convivió sin que nada llamara la atención. Conversaron, bebieron algo y escucharon música. Marta no mostró preocupación ni señales de tensión. Hacia las 8 de la noche, Marta y Miguel abandonaron aquel encuentro acompañados por el Cuco y otros jóvenes, dirigiéndose al puente de Triana. Allí coincidieron con Ángel, el mismo amigo que más tarde informaría a la familia. Él declaró que conversaron durante unos 10 minutos y que la charla fue completamente normal, sin comportamientos extraños ni menciones a algún conflicto con Miguel. Tras ese breve intercambio, Marta y Miguel continuaron su camino solos. A partir de ese punto, la ruta se dirige hacia un escenario que luego se volvería fundamental para el caso: el piso de la calle León 13. No era un lugar habitual para Marta, y ese detalle inquietó a los investigadores desde el primer momento. Para entonces, Miguel ya no residía de manera permanente en esa vivienda. Su residencia principal era el domicilio de su nueva novia, una menor de 14 años, en otro municipio de Sevilla. Sin embargo, él mantenía el acceso libre al piso de León 13 y podía entrar en cualquier momento. Esa noche tomó la decisión de ir allí. De acuerdo con los datos recopilados, Marta ingresó al inmueble poco después de las 9 de la noche. Lo que ocurrió tras ese punto se convirtió en un vacío lleno de versiones contradictorias y silencios que nunca lograron aclararse. Lo que sí está verificado es un elemento decisivo. A las 21:12, el teléfono de Marta dejó de tener actividad. Su celular dejó de emitir señal, dejó de registrar llamadas perdidas y pasó a aparecer sin cobertura. Ese corte repentino marcó el inicio de una grieta en la línea del tiempo que jamás pudo reconstruirse por completo. En los días posteriores a la desaparición, Sevilla se volcó completamente en la búsqueda de Marta. La ciudad se llenó de carteles, vigilias y caminatas organizadas por vecinos, amigos y voluntarios que se sumaban a las labores de rastreo. Las autoridades desplegaron recursos de todo tipo: perros especializados, helicópteros, drones, dispositivos de rastreo y equipos preparados para recorrer zonas de difícil acceso. Paralelamente, grupos de ciudadanos recorrían descampados, parques, carreteras y áreas próximas al río, intentando cubrir cualquier espacio donde pudiera aparecer algún indicio. Mientras la presión social crecía y los medios de comunicación informaban cada avance, hubo un detalle que con el tiempo adquiriría un matiz inquietante. Entre las decenas de personas que se unían a la búsqueda se encontraban también Samuel Benítez y el Cuco, quienes más adelante serían vinculados de diferentes maneras al caso.
Ambos participaron de manera activa, mezclándose entre los voluntarios, caminando junto a la familia y observando desde fuera cómo avanzaba el operativo. Todo el movimiento generado alrededor del caso transformó la ciudad en un laberinto lleno de hipótesis, esperanzas y temor. Pero pese al enorme despliegue humano y técnico, ninguna pista consiguió acercar realmente a Marta. Con el paso de los días y ante la falta de avances concretos, las sospechas comenzaron a centrarse en Miguel Carcaño. La presión pública aumentaba y la policía decidió intervenir su línea telefónica como parte de las medidas para acelerar la investigación. Esa decisión reveló una conversación clave entre Miguel y su hermano. En esa llamada, Francisco Javier le sugería mantenerse en silencio, asegurándole que la policía no sospechaba de él. Esta grabación bastó para que los agentes consideraran que Miguel debía ser detenido e interrogado formalmente. Una vez en manos de la policía, Miguel se quebró y admitió su implicación. Sin embargo, su confesión no aportó claridad. Más bien, abrió la puerta a un laberinto de relatos inconsistentes y contradictorios. Lo que inicialmente pareció ser una declaración reveladora se convirtió en la primera de muchas versiones que no lograron encajar entre sí. En su primer testimonio, Miguel afirmó que había tenido una discusión con Marta en una de las habitaciones del piso de León 13 y que, durante ese altercado, la golpeó en la cabeza con un cenicero. Dijo que la joven quedó inmóvil y que, creyendo que había muerto, contactó a Samuel y al Cuco para pedir ayuda. Según ese relato, los tres envolvieron el cuerpo, lo colocaron en la silla de ruedas que pertenecía a la madre fallecida de Miguel y lo trasladaron al vehículo de la madre del Cuco. Finalmente, según su versión, arrojaron el cuerpo de Marta al río Guadalquivir. Esta declaración movilizó un operativo de búsqueda sin precedentes en la zona del río. Equipos especializados peinaron el cauce durante días, utilizando embarcaciones y buzos entrenados para rastrear aguas profundas. Pero pese al esfuerzo, no se encontró ningún rastro. Tiempo después, Miguel cambió completamente su versión. Aseguró entonces que él y el Cuco habían agredido sexualmente a Marta y que, tras ese ataque, el Cuco la estranguló utilizando un cable. Este relato, además de ser especialmente estremecedor, tampoco pudo sostenerse con pruebas. Aún así, impactó de manera significativa en la opinión pública. Durante la inspección realizada en el piso de León 13, la policía halló restos genéticos de Marta en una colcha, en la cama, en una silla y en la mesa del ordenador. También se encontró un cable con rastros de ADN de Miguel y de su hermano. Aunque estos elementos confirmaban la presencia de violencia en la vivienda, no permitían establecer con claridad qué había ocurrido ni cómo se desarrollaron los hechos. Bajo presión por las inconsistencias en sus declaraciones, Miguel volvió a la primera versión de los hechos, insistiendo de nuevo en que el golpe con el cenicero había causado la muerte de Marta. Sin embargo, en esta ocasión intentó deslindarse del destino final del cuerpo, señalando que habían sido Samuel y el Cuco quienes se habían encargado de deshacerse de él. A medida que avanzaba la investigación, el número de testimonios contradictorios de Miguel Carcaño aumentaba sin control. Cada declaración que daba modificaba detalles esenciales del caso, desplazando las líneas de búsqueda y dificultando el trabajo policial. Lo que parecía ser un intento por aclarar los hechos se convirtió en un entramado de relatos que nunca coincidían entre sí y que solo generaban más confusión. Mientras Miguel continuaba cambiando su relato, tanto Samuel como el Cuco comenzaron también a ofrecer nuevas versiones con el objetivo de distanciarse de lo que él había declarado. Inicialmente, ambos habían confirmado puntos esenciales de la primera confesión de Miguel, admitiendo que participaron después del supuesto golpe que él habría propinado a Marta. Sin embargo, ante el evidente caos generado por todas las modificaciones de Miguel, decidieron retractarse por completo. Alegaron que habían declarado bajo presión policial y que no tenían relación alguna con los hechos. Para respaldar su cambio de postura, cada uno comenzó a presentar coartadas. Samuel aseguró que durante la noche de la desaparición se encontraba con su novia y un grupo de amigos. Según su versión, cenaron en una hamburguesería hasta cerca de las 10 de la noche. Declaró que luego
estuvo solo por aproximadamente 1 hora y media mientras su novia se cambiaba de ropa, y añadió que ambos se reencontraron alrededor de las 11:30. Su novia y los demás jóvenes presentes confirmaron ese horario ante las autoridades. El cuco presentó una defensa similar. Afirmó haber estado en 2 botellones distintos aquella noche. Dijo que salió del primero alrededor de las 8 y que llegó al segundo a las 9. Sin embargo, nadie lo vio en ese segundo punto hasta después de las 10, lo que dejó un vacío de tiempo que llamó la atención de los investigadores. Algunos jóvenes que estuvieron allí declararon que les resultó extraño que el cuco apareciera con ropa diferente entre un lugar y otro. En su defensa se presentó además un boleto electromagnético de autobús que supuestamente acreditaba que él había tomado transporte público a determinada hora. No obstante, los expertos señalaron que ese boleto no demostraba nada concluyente, ya que podía haber sido utilizado por cualquier persona en ese momento. Con el paso del tiempo, las investigaciones derivaron en varios procedimientos judiciales que dieron forma a un panorama complejo, y para la familia de Marta, profundamente frustrante. Debido a que el cuco era menor de edad en el momento de los hechos, el caso se dividió en 2 procesos distintos, uno exclusivamente para él y otro para los adultos que habían sido implicados. En marzo de 2011, el tribunal encargado del caso del cuco determinó que no existían pruebas suficientes para condenarlo por asesinato ni por agresión sexual. Finalmente fue sentenciado únicamente por encubrimiento, con una pena de 3 años en un centro de menores. Tras cumplir 2 años, fue puesto en libertad en marzo de 2013. Durante ese periodo, Samuel Benítez y Francisco Javier Delgado recuperaron la libertad antes del juicio y enfrentaron el proceso en libertad. Junto a ellos también fue juzgada una mujer, María García, pareja de Francisco Javier. Al final, los 3 resultaron absueltos, lo que generó un fuerte malestar social y un sentimiento de indignación todavía mayor en la familia de Marta, que siempre sostuvo que todos ellos poseían información que nunca revelaron. Mientras tanto, Miguel Carcaño fue el único condenado por la muerte de Marta. Aunque inicialmente la petición fiscal alcanzaba los 52 años de prisión, la sentencia definitiva quedó fijada en 20 años, posteriormente ampliada a 21 años y 8 meses. Sin embargo, la ausencia del cuerpo mantuvo la percepción de que la justicia había quedado incompleta. Para la familia, ningún fallo judicial podía considerarse pleno mientras no se revelara el paradero de su hija. En medio de las resoluciones judiciales, surgieron comentarios en la opinión pública acerca de la posible influencia política en una de las absoluciones. Se especuló que la madre de María García, quien ocupaba un cargo dentro del Partido Socialista en Sevilla, pudo haber favorecido a su hija de alguna manera. Aunque nunca se comprobó nada de eso, la idea se convirtió en un punto recurrente entre quienes seguían el caso con atención. Después de que casi todos los implicados quedaran en libertad y con Miguel Carcaño como único condenado, la investigación volvió a dar un giro inesperado. Miguel presentó una nueva versión de los hechos, señalando directamente a su hermano, Francisco Javier, como el verdadero responsable de la muerte de Marta. En este nuevo relato aseguraba que aquella noche no discutió con Marta, sino con su hermano. Según su declaración, la joven habría intervenido para separarlos, momento en el cual Francisco Javier habría tomado una pistola guardada en la vivienda y la habría golpeado varias veces con la culata, causándole la muerte. Miguel añadió que su hermano se habría encargado de mover el cuerpo para ocultarlo en otro lugar, insinuando incluso que podría haber cambiado el cadáver de ubicación en más de una ocasión. Esta versión, sin embargo, fue considerada por el juez como inconsistente y poco creíble, especialmente porque no encajaba con ninguno de los testimonios anteriores del propio Miguel, ni con los elementos físicos ya analizados. Aún así, la policía realizó búsquedas en la finca de Majalova, el lugar que Miguel señaló como el punto donde supuestamente su hermano había enterrado el cuerpo. A lo largo de los años, esa finca fue registrada varias veces, pero nunca se encontró rastro alguno de Marta. Durante este periodo, surgieron además rumores que aumentaron la desesperación de la familia. Entre ellos,
la posibilidad de que el cuerpo hubiese sido incinerado clandestinamente, dado que el padre de la novia de Miguel trabajaba en una funeraria. También se sumaron declaraciones de la propia novia de Miguel, quien llegó a decir que él había enterrado a Marta cerca de su domicilio. Estas afirmaciones motivaron nuevas búsquedas que, al igual que las anteriores, terminaron sin resultados. En 2019, al cumplirse una década de la desaparición, salieron a la luz unas grabaciones que volvieron a poner el caso en el centro de la atención pública. En esos audios, el Cuco, junto con su madre y su abogado, reconocía que había mentido durante su declaración sobre la hora en la que regresó a su casa la noche de los hechos. Admitían que no había vuelto a la 1:30 de la madrugada, como aseguró en el juicio, sino cerca de las 4. Esa revelación evidenciaba que habían ocultado información deliberadamente para protegerlo. A raíz de esto, tanto el Cuco como su madre enfrentaron un nuevo proceso, esta vez por falso testimonio, lo que encendió nuevamente la esperanza de que, después de tantos años de versiones contradictorias, alguien se decidiera finalmente a decir la verdad. Sin embargo, mientras surgían estas nuevas revelaciones, la vida de los implicados tomaba rumbos completamente distintos. Tanto el Cuco como Samuel se trasladaron a Francia, formaron familias y continuaron con su vida cotidiana. Francisco Javier y su pareja se mudaron a Málaga, alejándose del foco mediático. Miguel, por su parte, seguía en prisión, pero con el tiempo volvió a modificar detalles sobre lo ocurrido sin aportar pruebas que permitieran esclarecer los hechos. Mientras tanto, la familia de Marta permanecía atrapada en un duelo incompleto, sin cuerpo, sin respuestas y sin un lugar al que acudir para despedirse. A pesar del tiempo transcurrido, el caso volvió a tener actividad judicial en 2025. La Audiencia Provincial de Sevilla ordenó reabrir una parte del expediente, esta vez enfocándose en un posible caso de intrusismo profesional relacionado con el análisis del teléfono móvil de Miguel. El tribunal buscaba determinar si el peritaje había sido realizado por un experto acreditado y si el informe había sido solicitado formalmente por el juzgado o si había sido presentado de manera irregular. Aunque esta reapertura no apuntaba directamente al paradero del cuerpo de Marta, sí habría la posibilidad de que ciertos elementos del proceso pudieran revisarse o revalorarse. Ese mismo año surgió otra polémica relacionada con Miguel. Instituciones penitenciarias incautó en su celda material prohibido, lo que hizo sospechar que podría haber tenido acceso a dispositivos electrónicos o comunicaciones no autorizadas. Esto generó una investigación interna que pasó a manos del juzgado y volvió a alimentar dudas sobre qué información pudo haber manejado desde prisión y si esa actividad estaba relacionada con su historial de versiones cambiantes. En el ámbito civil también hubo novedades. Un juez dictaminó embargar el salario que Miguel recibía por su trabajo dentro de la prisión, permitiéndole conservar únicamente 200 euros mensuales para sus gastos personales y destinando el resto a la indemnización que adeudaba a la familia de Marta. Aunque se trataba de una medida con más peso simbólico que práctico, demostraba que la justicia continuaba buscando mecanismos para que él asumiera, al menos parcialmente, las responsabilidades económicas derivadas del crimen. La decisión que mayores reacciones generó ese mismo año fue el traslado de Miguel a una cárcel en Málaga. Aunque el movimiento se justificó oficialmente por razones disciplinarias y logísticas, los medios señalaron que ese centro contaba con instalaciones consideradas más cómodas que otras prisiones, incluyendo áreas deportivas, un gimnasio completo e incluso una piscina climatizada. La noticia provocó indignación entre la familia de Marta y entre buena parte de la sociedad, que consideraba inaceptable que un condenado por un crimen tan doloroso pudiera cumplir su pena en un entorno percibido como privilegiado. Pese a que instituciones penitenciarias defendió que el traslado no respondía a ningún beneficio especial, la percepción general fue que, nuevamente, las circunstancias parecían favorecer a quien menos lo merecía. Han pasado muchos años desde aquella noche de enero, y el caso sigue marcado por la misma sombra que lo persiguió desde el principio. Marta continúa sin aparecer. Cada día que pasa profundiza una herida que nunca ha podido cerrarse.
Mientras los implicados retomaron sus vidas, se mudaron, formaron familias o incluso lograron mantenerse al margen del foco público, Marta no tuvo esa oportunidad. Su historia quedó detenida a los 17 años, congelada en un instante que jamás debió existir. Es una realidad dura, incómoda y sobre todo profundamente injusta. Porque mientras algunos de los involucrados han tenido la posibilidad de rehacer caminos, viajar, reconstruirse y continuar, Marta no puede hacerlo. Y su familia tampoco. Ellos siguen viviendo en un duelo suspendido, atrapados entre versiones contradictorias, silencios y decisiones judiciales que nunca respondieron a la pregunta esencial. Ese contraste, la vida que sigue para unos y la vida que se extinguió para ella, es el reflejo más doloroso de este caso. Gracias por acompañarme en este relato. Soy Pedro y estuviste escuchando una historia en La Voz del Crimen. Y te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Si te interesa seguir explorando más historias criminales reales, tu apoyo nos ayuda a continuar investigando y compartiendo estos casos que jamás deben olvidarse. La verdad puede tardar, pero nunca deja de exigir ser encontrada. Hasta la próxima.